Qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo programa en donde le informamos a usted del qué hacer del Registro Nacional de las Personas. Hoy, Archivo Central es nuestro tema central. Archivo Central, y para ello está la licenciada Silvia Vázquez Chamalé con nosotros. Ella es técnico de Archivo Central. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí pues con todo el buen ánimo de llegar a cada registrador civil, a cada ciudadano que necesita esta importante información, conocer y de todos los proyectos que se cuenta con el Archivo Central. Muchas gracias. Y vaya que son amplios. Ya hemos tenido la oportunidad, sepa usted, de conversar con muchos operadores técnicos, jefes del área del archivo, y es muy interesante lo que la licenciada nos viene a decir hoy. Algo difícil el tema, resguardo y digitalización de documentos de Archivo Central de RENAP. Así, empezamos de lleno entonces, licenciada. ¿Qué es el Archivo Central? Bueno, estructuralmente déjenme comentarles que es un departamento que bajo la dirección del Registro Central. La función principal y el objetivo principal del Archivo Central es el resguardo, conservación y preservación de los fondos documentales. Los fondos documentales son, como en primer lugar tenemos los libros los libros que vinieron de las municipalidades, de los registros civiles de la municipalidad, y que inicia a partir de la ley del RENAP, que es el decreto 90-2005. Desde el año 2005, entonces, digamos. Hay libros como desde 1870 para adelante, ¿verdad? Sí, exactamente. Los registros civiles municipales radican más o menos del año 1877 hasta el 2008, donde cesó las funciones del registro civil. O sea, todas las inscripciones que en su momento hacía... Todas las inscripciones de los diferentes eventos de los guatemaltecos que se realizaron en las municipalidades. Nacimientos, matrimonios, de cédulas, los registros de cédula. Hoy por hoy, ¿verdad? Que muchas personas trabajan en Archivo Central. Creo que hicimos un programa especial hace algún tiempo donde les mostramos cómo son las instalaciones del Archivo Central. Pero ¿cómo es el día a día de trabajar en Archivo Central? La labor de cada uno de los chicos que trabaja y tiene una función, ¿verdad? Debido a la magnitud, porque hay que atender la demanda de todos los ciudadanos que se acercan a cada una de las oficinas de RENAP que están en diferentes municipios y departamentos. El Archivo Central, para su funcionalidad, está distribuido en diferentes áreas, con procesos que son minuciosos, funcionales, pero muy efectivos para poder atender a la demanda del ciudadano. Cada quien tiene su especialidad de los que trabajan en el archivo. Cada área tiene implementado, ¿verdad?, una guía, un manual que está dentro del manual, una serie de pasos para poder dar esa efectividad que el ciudadano requiere. Por ejemplo, digamos, recuperación de libros, restauración. Es parte de las funciones ahí sería la conservación que lleva las funciones del registro del Archivo Central, que son técnicas muy sofisticadas y minuciosas dependiendo del daño que ha tenido un libro, ¿verdad? Exactamente, y para ello pues la institución nos capacita a todos en temas de archivísticos, ¿verdad? Procesos que conllevan pues una minuciosidad para tener el correcto y uso y adecuado de los libros, ¿verdad? El uso adecuado y correcto de los libros. Claro, y ojo que no son solo los libros, ¿verdad, licenciada? No. Hay otro tipo de documentos que se resguardan en el Archivo Central. ¿Cuáles son estos? Así es, el Archivo Central cuenta con 3 fondos documentales. Estos los fondos documentales, primera instancia tenemos los que son los libros provenientes de los registros civiles municipales. El segundo es de los atestados que se generan diariamente en cada una de las oficinas de RENAP acerca de la atención que los ciudadanos requieren de la institución. Y el tercer fondo tenemos las boletas registrales provenientes del Instituto Nacional de Estadística, INE.
mayor conocido, ¿verdad? Este es un rescate y un aporte que hizo la institución a los ciudadanos, ¿verdad? En virtud de que hay libros que se deterioraron o el ser humano los destruyó por cuestiones de incineración, descuido, inundaciones. Disturbios, inundaciones, tragedias naturales. Entonces, hoy por hoy los ciudadanos no pueden tener el recurso de poder hacer una reposición como tal. Entonces la institución, a través de acuerdos interinstitucionales, hizo el rescate de este fondo documental para aquellos municipios como Chicacao, Flores Costa Cuca, que se destruyeron. La misma población incineró o descuidó los libros, las inundaciones también, los desastres naturales. Ellos, a través de las boletas registrales provenientes del Instituto Nacional de Estadística, pueden digitar, ya no tienen la necesidad de hacer el protocolo que conlleva una reposición de su evento, ¿verdad? Un segundo soporte de que un respaldo. Sí, un respaldo. También sirve para enmendar, porque algunos registros, o mejor dicho, los libros, las inscripciones tienen algunos errores, pues, sobre todo de inversión del apellido, el género, ¿verdad? Tildes, que hoy por hoy, pues, ya no es un inconveniente esta situación de las tildes, pero en su momento lo fue, y estos documentos, que son las boletas registrales, es como un apoyo o una herramienta para poder hacer estas enmiendas o poder hacer la digitación para que el ciudadano pudo haber logrado obtener el documento de identificación tan importante, ¿verdad? En un mínimo de tiempo, porque el proceso de reposición sí conllevaba. La desventaja está que no todo lo tenemos, ¿verdad? Entonces el ciudadano, hacemos búsquedas de lo que el ciudadano requiere para poder obtener la boleta del INE, y mediante esa boleta poderse digitar y poder obtener el documento del ciudadano. Así se ha hecho durante este tiempo. Hoy por hoy es un recurso, ¿verdad?, que el ciudadano cuenta para ello. En el Archivo Central se puede decir que está resguardada la identidad de nosotros los guatemaltecos. Ya nos mencionó algunos casos, pero después de regresar de la pausa, tal vez le vamos a preguntar específicamente cómo se beneficia a un ciudadano con el resguardo de todo esto, los libros, las boletas y lo que está en el Archivo Central. Regresamos en un momento. Mucho gusto. Para todos los guatemaltecos mayores de edad, es obligatoria la aportación del documento personal de identificación DPI según la Ley del Registro Nacional de las Personas. Así lo establece el artículo 52 del Decreto 90/2005, con el fin de identificar a las personas naturales y extranjeros domiciliados en el país. Se trata de una tarjeta de policarbonato de alta calidad que cumple con estándares internacionales y tiene 32 características de seguridad. Cuenta con un chip de gran capacidad que permite el almacenamiento de información del ciudadano. El DPI es elaborado bajo normas y estándares internacionales con tecnología de punta, que no es accesible comercialmente, sino únicamente para estados y gobiernos. Esto proporciona condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de los datos. El DPI cuenta con más de 30 características de seguridad, entre las cuales se pueden mencionar: Código Único de Identificación CUI, impresión tipo arcoíris, fondo numismático, tinta óptica variable, imagen o fotografía fantasma, fondo con textura personalizada y chip inteligente. Hasta la fecha, no se tienen reportes sobre falsificaciones del DPI. Lo que existen son fabricaciones artesanales elaboradas con material PVC y plástico, donde el chip no es funcional y se puede detectar las anomalías a simple vista, pues no poseen las medidas de seguridad que caracterizan al DPI. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. Estamos de vuelta y agradecemos a usted su sintonía a este programa semanal de RENAP.
aquí donde nosotros le ponemos al tanto del quehacer del Registro Nacional de las Personas. Hoy hablamos del resguardo y la digitalización de documentos del Archivo Central de RENAP. La licenciada Silvia Vázquez Chamalet, técnico de Archivo Central, está con nosotros y quería preguntarle, licenciada, ¿cómo se beneficia a un usuario con el resguardo de todo el material que tiene el registro en el Archivo Central del Registro Nacional de las Personas? Parte de los beneficios, como le comentábamos hace un momento, es la reposición, ¿verdad?, de los documentos que se destruyeron. Adicionalmente, las rectificaciones o correcciones, ¿verdad?, mediante los documentos que de soporte, ¿verdad?, tanto de los libros como de los atestados, como de las boletas. Le es útil al ciudadano para hacer sus enmiendas, correcciones o también ampliaciones, ¿verdad? Adicionalmente, no solo el ciudadano se beneficia, sino también se le presta el servicio a entidades que hacen un cierto tipo de investigaciones, como el Ministerio Público, el INASIF, el DEIC, ¿verdad? Que estos documentos son utilizados para poder hacer sus peritajes y poder descartar un estado civil, descartar o afirmar un estado civil, así también como pueden también hacer un tipo de identificación del ciudadano. En el caso de INASIF, ¿verdad?, poder identificar el cadáver que hay como ingresado sin nombre. Incluso homónimos, ¿verdad? Homónimos también, existe la diversidad, por ejemplo, muy común Juan, muy común Carlos, ¿verdad? Incluso hay gente que tiene los dos nombres y los dos apellidos iguales, que se dan en el interior. Pero no pueden tener los dos padres iguales, ¿verdad? No pueden tener, exactamente, no pueden tener la misma fecha, el mismo nombre, pero se dan esos casos y para este tipo de situaciones que se le presentan al ciudadano es que se resguarda esta documentación tan valiosa, ¿verdad? Cualquier fragmento es sumamente importante resguardarlo, por muy pequeño que este sea, y efectivamente así se hace. Se ha evidenciado de que sí sirve, funciona, es efectivo y se está trabajando para poder mantenerlo. Así es. Mencionaba usted que desde 1877 se tienen los libros, algunos libros resguardados acá. Pero, por ejemplo, boletas del INE, ¿desde qué año tiene RENAP resguardadas en el archivo? Le comento, anteriormente lo resguardaba el Archivo General de Centroamérica. Desde el año de 1973, entonces nace el Instituto Nacional de Estadística. Las municipalidades tenían que enviar sus reportes de las inscripciones que realizaban. No fue todo posible porque algunos tenían desventajas, como lugares muy lejanos como Petén, Huehue, que les era un poco difícil hacerles llegar las boletas de inscripciones al Instituto Nacional de Estadística, pero tenemos bastante documentación ahí bajo resguardo. Por ejemplo, del año 1973 al 83 tenemos únicamente eventos de nacimientos de toda la República. A partir del año 1984 al año 2008, que fue que cesó las funciones del registro civil, ahí sí tenemos diversidad de eventos, como aparte de nacimientos tenemos defunciones, mortinatos, identificaciones, divorcios, mortinatos, las defunciones y todo ese tipo de eventos. Más completo, digamos. Más completo, sí. Y los atestados sí se vienen resguardando desde que inició RENAP a funcionar. Así es, efectivamente. Actualmente el Archivo Central resguarda un 90% más o menos de las oficinas de la capital, de Guatemala, del municipio de Guatemala. De la capital podría decirse, porque ellos tenían la necesidad, que crearon varias oficinas, pero se vio en la necesidad de poder tener que cerrarlos. Entonces esos documentos son los que principalmente, por eso les comento, tenemos un 90% aproximadamente de las oficinas que se cerraron, como Real del Parque, Cortijo Reforma, San Nicolás, Plaza Etiza, Plaza Villanueva, Villahermosa, San Nicolás. Hay varias que han cerrado. Varias, ajá, incluso. Galerías. ¿De galerías? ¿Galerías del Sur? Galerías del Sur. No lo han transferido, solo se transfirieron de oficina con todos sus documentos. Exactamente. El otro 10%
que quiero comentarles que es parte del interior de la República, ¿verdad? Todos datan de 2008 a 2016, que es lo más que tenemos bajo resguardo del archivo. También hay, por ejemplo, de municipios como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Chimaltenango, Chiquimula, también Petén, Quiché, Escuintla, San Marcos. Hay bastante diversidad ahí, pero poca documentación, es el 10% restante que les comento. Por eso es que es necesario hacer la transferencia de los municipios o oficinas en los municipios donde todavía hace falta recibir o transferir la documentación, ¿verdad? Catherine le hizo la pregunta y yo me retrotraigo un poco en esa pregunta específicamente. ¿Qué es un atestado? Los atestados son los documentos de soporte que le dan vida o que se generan un evento. Es decir, por ejemplo, el nacimiento, los documentos de soporte que le dan vida al nacimiento sería el certificado médico de nacimiento, la copia del DPI de los padres, el boleto de ornato, ese tipo de documentación que se solicitó en su momento es la que nosotros que son requisitos para realizar los trámites. Exacto. Específico de cada persona. Específico del evento. Del evento. No es lo mismo nacimiento que matrimonio. En el caso de matrimonio es el aviso circunstanciado. En el caso de la defunción, adicional a la documentación, normalmente como copias de DPI y boletos de ornato también se requiere el certificado de defunción, ¿verdad? El de matrimonio, pues aviso circunstanciado, el de reconocimiento, que el padre se presente con los requisitos. El enrolamiento. Las huellas, la foto. Ahí lo que se solicita es, en el caso de cuando se sustituyó la cédula por el DPI, la copia de la cédula es lo que da el soporte al documento. Cuando es reposición, únicamente la partida de nacimiento y el boleto de ornato, que hoy por hoy se ha cambiado y únicamente pues tienen que hacer el pago sin resguardar únicamente la solicitud, ¿verdad? Claro. Es como el file de cada evento. Es como individualizado. Individualizado. Ya se imaginan ustedes ¿cuántos? qué cantidad de papeles. Tenemos hoy por hoy, como le comento en el archivo, 3 fondos documentales. En el caso de los libros que datan de 1877 al 2008, un promedio de 95,000 libros de diferente formato, diferente tamaño. En el caso de los atestados tenemos un promedio de 6 millones de atestados. En el caso de las boletas del INE tenemos 15 millones aproximadamente. Y eso que no están todas, usted mencionaba que hacen falta. Y pocos años, las oficinas únicamente que se cerraron por alguna circunstancia y todavía falta mucho por transferir. Por supuesto que falta mucho. ¿Qué le parece? Nos falta un segmento todavía. En el siguiente segmento seguimos hablando del Archivo Central. Regresamos en breve. Con un DPI falso no podrás realizar transacciones bancarias, tampoco conseguir un trabajo ni tramitar tu pasaporte, antecedentes o licencia, y además es un delito castigado por la ley. No te arriesgues. En RENAP mantenemos estrictos controles de seguridad para evitar cualquier intento de falsificación del documento personal de identificación, DPI. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. Continuamos con este programa especial acá en el Archivo Central del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Ahora pues nos hemos trasladado hasta esta parte del Archivo Central donde me encuentro con Julio Pérez, él es auxiliar de archivo acá en RENAP, quien nos explicará el proceso que se realiza para poder conservar todos estos libros registrales, históricos que se encuentran acá en RENAP. ¿Cómo está, don Julio? Julio Pérez, bienvenido a InfoRENAP. Aquí estamos mostrándoles cómo hacemos el movimiento para hacer las unidades de conservación, para prolongar la vida de los libros aquí en el archivo. Perfecto. Comenzamos con la clasificación del material que se va a trabajar para, si ustedes se dan cuenta, todos los libros tienen diferentes medidas. Claro. Entonces, cada libro se le hace su unidad a medida. Okay. Por ejemplo, aquí podemos ver, escogimos un libro de nacimientos
que necesita la recuperación para prolongar su vida. Aquí tenemos la plantilla ya con sus medidas. Como ustedes sabrán, este material no es libre de ácidos, entonces el trabajo es recubrirlo de papel bond para evitarnos el problema del ácido. El ácido que hace con los libros los destruye, los pone tostados, los pone amarillos, los desgasta. Entonces les voy a mostrar que después del proceso del corte de estas plantillas que tenemos, permítanme un segundo. Estamos observando pues el proceso que se realiza dentro del archivo central. Pasamos a poner el papel bond, que significa que esta caja ya no está libre de ácidos porque nunca va a tocar el libro, el cartón. Oh, muy bien, es decir que este papel bond se coloca encima de este cartón. De este cartón para evitar, como les decía, este tiene mucho ácido. Okay. Entonces le ponemos el papel blanco para evitar que tenga contacto con el libro. Muy bien. Y eso nos protege el libro. Por ejemplo, si así como está duraría 5 años, con esto va a llegar a 10 años. 10 años. 10 años es un ejemplo. Exacto. De ahí en adelante, después de tener todas sus medidas y su sisado, su pegado de papel bond, nos damos el paso a hacer los cortes para poder, aquí podemos mostrarles los cortes ya con medidas, para que posteriormente podamos hacer los dobleces sin ninguna dificultad. Como ven, este material es bastante grande porque son para esos libros mayores que están por allá. Claro. Bueno, después de tener todos los cortes, ya llegamos al proceso de pegado, que este sería el final de la caja, de la unidad de conservación, como lo podrían ver. Vamos a mostrarlo a la cámara para que nuestros amigos televidentes puedan observar. Este es el final ya de la caja que se utiliza para poder resguardar los libros, sí, luego del proceso que realizan acá los auxiliares del archivo, don Julio. Sí, este sería el proceso. Ya después de aquí, ya el proceso es el siguiente, que mi compañero ya comienza a rotular sus plantillas para que tengamos, ahí podemos observar como que es el trabajo final, ya resguardando su libro, cada caja de conservación. Perfecto, don Julio. Muchas gracias. Él es Julio Pérez, es auxiliar del archivo, quien nos ha explicado entonces cómo se hace este proceso, cómo se realiza el proceso para que al finalizar pues quedan como los que están acá en la parte superior. Si ustedes pueden observar, son libros donde se encuentran inscripciones de nacimiento del departamento de Huehuetenango, algunos, hay otros de municipios como el Quetzal, Varillas, en Huehuetenango, y otros más por acá que ustedes pueden observar. Esto con la finalidad, por supuesto, de poder conservar este tesoro que se encuentra acá en el Registro Nacional de las Personas. Es el libro más antiguo que posee datos registrales desde 1931. Permanece resguardado con gran seguridad en el Archivo Central del Registro Nacional de las Personas, en donde existen más de 95,000 libros registrales que resguardan la identidad de millones de guatemaltecos. Su aroma a papel viejo y colores entre amarillo y café poseen en cada hoja la identidad de 500 guatemaltecos que en su momento fueron los primeros en obtener la famosa cédula de vecindad que se utilizó durante más de 50 años para identificar a los guatemalenses. El expresidente de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, fue el primero de 500 personas inscritas en el libro número 1 del Registro Central. Un detalle que llama mucho la atención es que en el asiento número 157 de ese mismo libro se encuentra inscrita la única mujer. Ella es María Teresa López, registrada el 7 de enero de 1932, un año después de iniciar la emisión de cédulas de vecindad. Las características de estos libros, que son pesados y de gran tamaño, que almacenan los manuscritos plasmados en pluma y caligrafía, no solo poseen la identidad de millones de guatemaltecos, sino además de las decisiones que cada uno tuvo durante el transcurso de su vida y que sin duda alguna son parte fundamental de la historia de Guatemala. El último libro, que detalla a quién le fue emitida la última cédula de vecindad, refiere que los datos registrales corresponden a la ciudadana Mariel Samayoa Escobar el 29 de junio de 2009, porque de allí comienza otra parte de la historia de Guatemala con la emisión del documento personal de identificación DPI.